Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Dígale al que está a su lado, qué bueno es estar en la casa de Dios. En la casa de Dios hay pan fresco. En la casa de Dios hay alimento. En la casa de Dios hay vino y hay aceite. El vino representa la unción del Espíritu de Dios. El vino representa el nuevo pacto. Y el aceite representa consagración, dedicación. Así que dígale al que está a su lado, prepárate para que reciba una palabra de parte de Dios. Bendecimos a todo el que está aquí presente. Bendecimos a los hermanos y amigos que nos visitan. Quisiera que se pongan de pies para darle un aplauso de bienvenida a la casa de Dios. Un aplauso por ellos. Un aplauso por ellos. Bienvenido a la casa de nuestro Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Pueden tomar sus lugares. Y bendecimos también a las personas que a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales nos dan seguimiento, a través de las diferentes plataformas. Amén. Qué bueno es estar nuevamente en casa después de varios días fuera de casa. Dios nos ha permitido estar aquí en casa después de un largo proceso. Todavía estamos en proceso de recuperación. Pero Dios es tan bueno que Dios siempre llega a tiempo. Dígale al que está a su lado, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de sanidad. Y a veces Él sana instantáneamente y otras veces Él sana mediante un proceso. Hay sanidades que son instantáneas y hay sanidades que son progresivas. Amén. Y yo estoy en el segundo renglón, una sanidad progresiva. Gloria a Dios. Durante todos estos meses hemos estado hablando acerca de un tema muy importante, un tema bastante profundo, y hemos estado hablando acerca del hombre espiritual. Diga conmigo, el hombre espiritual. Porque el hombre natural tiene mucho conocimiento acerca de la anatomía, acerca del cuerpo físico. El hombre se ha dedicado por muchos años a estudiar el cuerpo humano, a estudiar, ¿verdad?, los órganos internos que nosotros tenemos, cómo funciona el corazón, cómo funciona el páncreas, cómo funciona el hígado, la importancia de esos órganos que hay en nuestro cuerpo. Y el hombre se ha dedicado a estudiar cada partícula que tenemos, cada célula que tenemos en nuestro organismo. Sin embargo, el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. Diga conmigo, el hombre natural no entiende y no percibe las cosas que son de Dios. Porque las cosas que son de Dios, las cosas espirituales, se analizan espiritualmente. La misma palabra afirma que Dios es espíritu. Dios es invisible ante el ojo humano. El ser humano no puede ver a Dios, porque Dios es un ser sumamente poderoso. Y la misma palabra afirma que si el hombre logra ver a Dios, ese mismo día se muere. Hello. Eso para que tú entiendas lo sublime que son las cosas de Dios y los profundos que son las cosas de Dios. En Él está la vida. En Él está la esperanza. Por eso es que nosotros debemos creerle y debemos creerle por la fe. De manera que durante todos estos meses, llevamos ya casi 3 meses estudiando ese tema, el hombre espiritual. Hoy vamos a darle la conclusión de este tema. Prácticamente es el último tema que vamos a tratar de esa serie. Y yo quiero que usted preste mucha atención a lo que vamos a desatar en el día de hoy. Porque hemos hablado durante toda esta serie que cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser tripartito. El hombre está compuesto por 3 partes. El hombre es espíritu. El hombre tiene un alma. Y el hombre vive en un cuerpo. Y es importante que nosotros entendamos cómo funcionan las cosas espirituales. Porque si usted no entiende las cosas que son de Dios, la palabra dice que tú eres un ignorante.
Dígale al que está a su lado, si tú no entiendes las cosas que son de Dios, la misma palabra afirma que tú eres un ignorante. ¿Y por qué? Porque no percibe los asuntos del reino de Dios, que son lo más importante. Porque esta vida física es perecedera, esta vida física es pasajera. Nosotros estamos aquí hoy adorando a Dios, pero mañana quizás no estemos, quizás estemos en su presencia, porque esta vida simplemente es un ensayo para la eternidad. Entonces es importante que nosotros entendamos cuáles son los misterios que se esconden en la palabra, porque esos misterios están ahí implícitos, están escondidos en la palabra de Dios. Y es importante que nosotros nos profundicemos para entender más los asuntos del reino de Dios, porque el reino de Dios no es físico, el reino de Dios es espiritual, pero tiene incidencia en el mundo físico. De manera que hemos estudiado que el hombre en su esencia es un ser espiritual. Ese espíritu tiene un alma y vive en un cuerpo. Y la pregunta mía es, ¿pero por qué si somos espíritu? Porque en esencia eso es lo que somos espíritu. Por eso Dios plantó en el hombre eternidad, en el corazón del hombre eternidad, porque en esencia somos seres espirituales eternos. La pregunta es, ¿con quién yo voy a pasar la eternidad? Después que yo muera físicamente, que mi espíritu, que mi esencia sea separada del cuerpo, ¿con quién yo voy a pasar la eternidad? ¿La voy a pasar apartado en un lugar de tormento? ¿O la voy a pasar en un lugar de reposo junto a la presencia de Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, si somos espíritu en esencia, ¿por qué nos cuesta tanto andar en el espíritu? Buena pregunta esa. ¿Por qué nos cuesta tanto amar a Dios por encima de todas las cosas? ¿Por qué nos cuesta tanto identificarnos con los asuntos del reino de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto pasar ante la presencia de Dios tiempo en comunión, en adoración a Dios? Amén. Y hoy vamos a hablar sobre eso. El hombre espiritual, dígale al que está a su lado, el hombre espiritual está dispuesto para las cosas espirituales. ¿Para qué está dispuesto? Abra su Biblia conmigo en Mateo 26, 41, que es un texto muy interesante. Mateo capítulo 26, versículo 41. El hombre nuevo, que es el hombre espiritual, desea estar con Dios. Y el Espíritu de Dios también anhela esa intimidad celosamente. La palabra dice que el Señor nos anhela celosamente. La palabra dice que el Espíritu Santo anhela entrar en comunión con nosotros celosamente. Y Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue que Jesús expresó esas palabras? Jesús expresó esa palabra en el momento más difícil de su ministerio. Jesús se la dijo a Pedro, Jesús se la dijo a Juan, Jesús se la dijo a Santiago, a los 12 que estaban allí con él. Y se la dijo en un momento crucial. La palabra dice que él estaba en el monte de Getsemaní. Y Jesús estaba en gran conflicto consigo mismo. La palabra afirma que mientras él clamaba y oraba, su sudor parecía gotas de sangre. Había llegado el momento crucial. Había llegado el momento del lagar. Había llegado el momento de él estar solo. A nadie le gusta estar solo en los procesos, pero todos tenemos que ser procesados en algún momento. Y había llegado el momento de él estar solo. Había llegado el momento de él sufrir el juicio por nosotros.
Y en ese momento crucial comenzó a sentir el peso de la culpa del pecado de todos nosotros. Allí él comenzó a agonizar literalmente. Jesús en el monte de Getsemaní comenzó a agonizar ante la presencia de su Padre. Entonces llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y lo convidó a orar con él. Pero lamentablemente la palabra afirma que ellos se quedaron dormidos. Y él los reprendió. Él le dijo: el espíritu siempre está presto. El espíritu siempre está dispuesto. Porque el hombre espiritual siempre está dispuesto a adorar a Dios. La naturaleza nueva siempre está dispuesta a adorar a Dios, a buscar a Dios. El hombre nuevo tiene esa inclinación hacia Dios. El hombre nuevo ama la oración. El hombre nuevo ama la alabanza. El hombre nuevo ama la devoción. El hombre espiritual ama la consagración. El hombre espiritual ama el servicio a Dios. El hombre espiritual ama la sujeción a Dios. Y siempre está dispuesto para su Creador. Cuando uno está en el Espíritu, siempre anhela estar en la presencia de Dios. Hay un grito desde lo más profundo de nuestro ser. Hay un grito desde lo más profundo de nuestro interior. Y ese grito es: quiero estar en la presencia de Dios. Porque el Espíritu te exige eso. El Espíritu que está dentro de nosotros, el hombre espiritual, te vive exigiendo eso. Y vive pidiendo más. Y vive diciendo: quiero más. Quiero más de su presencia. Quiero más de su gloria. Quiero más de Dios. El Espíritu siempre está dispuesto a intimar con Él. Porque el Espíritu busca a Dios. El Espíritu quiere siempre esconderse con el Señor. El Espíritu siempre quiere entrar en la cámara secreta con su Padre Celestial. El Espíritu siempre quiere reservar un pabellón, como quien dice: oh, hagamos una enramada para estar aquí ante la presencia de Dios. Incluso cuando nos descuidamos, cuando descuidamos nuestra devoción con Dios, cuando descuidamos nuestra armonía con Dios, ese Espíritu comienza a reclamarnos y comienza a exigirnos: apártate a orar, busca mi presencia. Deja de estar ya de aquí para allá envuelto en los afanes de la vida, envuelto en los engaños de las riquezas, envuelto en los deberes, en tantas actividades. Quiero que te aparte conmigo. A pesar de que estamos descuidados, el Espíritu siempre nos vive reclamando para que nos apartemos con Dios. A veces los afanes absorben el tiempo que debemos pasar con el Señor. Pero lo que hemos nacido de nuevo anhelamos esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu se alimenta de Dios. Dígale al que está a su lado: el Espíritu se alimenta de Dios. El Espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Gloria a Dios. El Espíritu se nutre de Dios. Porque esa naturaleza es santa. ¿Es qué? Santa. Por eso necesita más de Dios. Esa naturaleza necesita más de Dios. Y Jesús lo dijo: el Espíritu siempre está presto. El Espíritu siempre está atentos a los deseos de Dios. El hombre que no ha nacido de nuevo no busca a Dios, porque no entiende las cosas que son de Dios. Y es por eso que la palabra dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis 3:20.
ya que hay una invitación de parte de Dios para la iglesia de la Odisea, y ese texto también se aplica a nosotros, y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cenar juntos para los antiguos era casi siempre una invitación solo para los que estaban en pacto, porque la mesa en la Biblia es símbolo de pacto. Por eso hay una santa cena. Algunos le llaman Eucaristía, otros le llaman la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque la mesa es símbolo de comunión. Cuando alguien te invite a su mesa es porque te aprecia. Cuando alguien te invita a su mesa es porque quiere pasar tiempo contigo. Y Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere que tú entres en pacto con él. El Señor te da una oportunidad para que te convierta en su amigo. Esa es la intención del Padre, que tú entres en esa intimidad y te convierta en su amigo. Él quiere estrechar los lazos de amistad contigo. Él quiere estrechar los lazos de intimidad con nosotros, porque no se invita a todo el mundo a cenar. Por ejemplo, uno no invita a todo el mundo, a cualquiera, a su casa a cenar. Usted invita a una persona que usted aprecia. Usted invita a alguien que quiere establecer una amistad con esa persona. Amén. Y Jesús nos está haciendo una invitación, no solo para que llenemos nuestro vientre, sino para que entremos en intimidad, en relación con Él, para que fortalezcamos su relación con Él. Cuando Él nos invita a cenar a su mesa y nos favorece con una esplendorosa bendición, ese no es el objetivo, que tú sacies tu vientre. Ay, mira cómo Dios me bendijo. Mira el auto que Dios me ha dado. Mira la casa que Dios me ha dado. Mira la provisión que Dios me ha dado. Dios ha mostrado su favor para conmigo. No es solo para eso. Dios te invita a su mesa es para que estreche intimidad con Él. Él, a través del Espíritu Santo, está dentro de ti reclamándote cada mañana. Y a veces hasta te despierta en la madrugada para que clame, para que interceda. A veces hace que tú pierdas el sueño. O a veces pone una preocupación para que tú intercedas en el Espíritu, porque la preocupación no es tuya. Es para que te arrodilles e intercedes en el Espíritu por aquellos que están pasando por momentos cruciales y difíciles. Tú tienes que entender a Dios, tienes que entender las cosas que son de Dios. Amén. Muchas veces le preguntamos al pastor o al evangelista y le decimos: pastor, ¿cómo yo puedo vivir una vida cristiana victoriosa? A veces nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo consigo tener devoción con Dios? ¿Cómo puedo disfrutar el servicio a Dios? Pero déjame decirte que esto es algo que se tiene que experimentar. Yo te puedo contestar cualquier cosa, pero tú no la vas a entender, porque tú tienes que vivirlo. Tú tienes que experimentarlo. Tú tienes que entrar por tu propia cuenta a la presencia de Dios. Dígale al que está a su lado: tú tienes que entrar por tu propia cuenta a la presencia de Dios. Amén. Siempre hay un opositor.
el enemigo siempre se va a oponer a las cosas que son de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Siempre se va a oponer a las cosas que son de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 27. La palabra dice que no le demos lugar al diablo. Y cuando andamos en la carne, abrimos esa brecha. Cuando andamos en la carne, le damos lugar al diablo. Porque la carne no entiende las cosas que son de Dios. La carne no quiere las cosas que son de Dios. No solo no la entiende, sino que no la quiere. Amén. Y eso está en Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. El hombre carnal lo que quiere es una vida placentera. El hombre carnal lo que quiere es una vida llena de comodidades. El hombre carnal no quiere nada que le cueste. El hombre carnal no quiere sacrificio. Son parámetros del hombre carnal. El hombre carnal lo que quiere es vivir la vida como le dé la gana, complacer sus deseos, complacer su carne. Amén. Vivir una vida plácida, una vida feliz. Por eso al hombre le gusta la tecnología, porque le gusta la comodidad. Encender el televisor desde lejos, prender el auto desde lejos. Porque en sí el hombre lo que quiere es acomodarse. Mientras el tiempo va pasando, el hombre quiere más comodidad. Y por eso está desarrollando tecnología para sacrificarse menos. La mayoría de los trabajos ahora lo están haciendo las computadoras y las máquinas. Porque eso es lo que le gusta al hombre carnal, sentirse cómodo, acostar el cuerpo en Punta Cana con un coco de agua bien frío en la mano y unos lentes para que los rayos del sol no te maltraten. ¿A quién no le gusta eso? Diga, la carne le encanta la piña colada. Amén. A la carne le encanta irse de resort. Pero ¿qué es lo que le gusta al espíritu? Al espíritu le gusta buscar a Dios. Pero a la carne no le gusta levantarse de madrugada. A la carne no le gusta arrodillarse por horas. Porque desde que tú te arrodillas, a los 20 o 25 minutos las rodillas comienzan a dolerte. Amén. Pues pon una alfombra abajo, pon algo para pasar más tiempo. Amén. Gloria a Dios. A la carne no le gusta ayunar. Ay, 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 ay. A la carne lo que le gusta es lo placentero. Lo que le gusta es eso. Porque el deseo de la carne, según Gálatas capítulo 5, versículo 17, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quisierais. Hay una lucha. Diga conmigo, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y en estos días yo he comprendido en su justa dimensión eso que le estoy explicando ahora. Porque el cuerpo te gime y el cuerpo te grita y el dolor es incesante. Amén. Y cuando yo me hincaba de rodillas no podía estar de rodillas, porque el dolor era insoportable. Y sudando como lo estoy ahora, sudando frío porque el dolor es insoportable, yo seguí de rodillas. La carne no va a impedir que yo pase tiempo de rodillas ante la presencia de Dios. Eso no es verdad. Ni el dolor. ¿Y sabe qué pasó? Ya me hinco de rodillas y me siento mejor que acostado, parado y de todas formas.
¿Sabe por qué? Porque la carne muchas veces es mentirosa. Dígale al que está a su lado, la carne te va a exigir. La carne te va a gritar. La carne te va a decir, no pase tiempo, que eso te maltrata, te está maltratando. No seas fanático, eso es lo que la carne te va a decir. No seas religioso, no seas tan fanático. Y tanto que tú oras, y tanto que tú buscas a Dios. Pero el espíritu está presto. Y esa es la lucha que dice Pablo que se produce en lo más profundo de nuestro ser. La carne se revela contra el espíritu y el espíritu se revela contra la carne. Y no es sabio seguir los deseos de la carne, porque es que la carne es insaciable. Tú la complaces con algo hoy y ya ahorita te pide otra cosa. Pero después en la noche te pide otra cosa. Pero después en la madrugada te pide otra cosa. Y al levantarte otra cosa, porque la carne no se sacia. Así que dígale al que está a su lado, no complazca a la carne en todo. El espíritu anhela orar. La carne quiere dormir. No siga los deseos de la carne. Comienza a obedecer los dictámenes del espíritu. Amén. Aquellos que tienen el don de intercesión saben de lo que estoy diciendo. Porque el que tiene ese don pasa tiempo intercediendo hasta por cosas que no entiende ni sabe. Porque fueron llamados con esa capacidad para interceder por la iglesia, para interceder por los pastores, para interceder por todo. Pero muchas veces la carne hace que tú te sientas pesado, esa pesadez, esa pesadez. Amén. Tú no puedes impedir que nada, tú no puedes permitir que nada estanque o obstaculice el propósito de Dios para con tu vida. Tú tienes que cumplir con la asignación, no importa que la carne se rebele. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo decía en estos días, mi esposa me decía, vamos a suspender el viaje a Estados Unidos. Tú no estás en condición de predicar ni de moverte, porque no podía caminar, no podía hacer nada. Amén. Tenía un dolor aquí discal tremendo. Esa hernia, esa pequeña hernia, yo le llamo pequeña, está más chiquita ahora por fe. Es un problema. Ahora yo entiendo a Rudy Lama. Dios mío, la fe de Rudy es tremenda. No es fácil. Y le dije a mi esposa, aunque sea arrastrándome, para allá voy. Tengo 35 años y jamás he suspendido una actividad por nada. Hello. Porque lo que yo predico, yo lo vivo. Y la fe conlleva una acción. La fe conlleva un movimiento. Amén. No podía caminar literalmente. Hubo que buscarme una silla de ruedas en el aeropuerto. Llegamos a la Florida en silla de ruedas, hermanos. Pero yo mantuve mi fe en alto. Y Dios comenzó a sanarme. Dios comenzó a restaurar mi cuerpo. Amén, hermanos. Y prediqué. Aunque prediqué sentado, pero prediqué. Prediqué sentado en una silla. Pero Dios me usó. Y se glorificó. Y ahora entiendo lo que Pablo dice. Este cuerpo físico se va desgastando, pero el espíritu crece mucho más. Y hoy mi fe era, voy a predicar de pies en la iglesia. Esa era mi fe. Y estoy aquí de pies, soportando un poquito de dolor, pero de pies. Porque hay que hacer la fe. El próximo domingo yo voy a correr aquí, porque esa es mi fe. Fe mueve la mano de Dios. Dígale al que está a su lado, fe mueve la mano de Dios. Y tú tienes que activar tu nivel de fe. Amén. Yo no tenía nada de fuerza en esta pierna, porque eso, la ciática,
te quita muchas veces fuerza en una de las piernas y tú sientes la pierna entumecida, pero ya Dios comenzó a darme fuerza en las piernas. Ya el dolor comenzó a ceder. Así que dígale al que está a su lado: la enfermedad no puede detener el propósito de Dios en tu vida. Aunque no pueda arrodillarte, arrodíllate en el nombre de Jesús. Aunque no pueda hablar, habla la palabra en el nombre de Jesús. Aunque no pueda moverte, muévete por fe en el nombre de Jesús. Y Dios lo sabe. Yo quisiera que cuando me vaya el Señor me encuentre con un micrófono en la mano. Yo quisiera irme así. Pero no es ahora, no se asuste que no es ahora. Yo no me voy ahora, Pero yo quisiera el día que me vaya irme con un micrófono en la mano, cumpliendo con su propósito, cumpliendo con su asignación. Amén. Porque para eso nací, para predicar su palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. La carne es el tabernáculo terrenal. El tabernáculo terrenal es el que nosotros andamos. Ahora mismo este tabernáculo me está dando problemas. ¿Y qué tengo que hacer? Trabajar para modificarlo, para mejorarlo. Pero dice que la carne es el tabernáculo terrenal. Yo soy una catedral más o menos. Bastante grande, ¿verdad? Yo no soy una capillita, hay capillitas y hay catedrales grandes. Eso es un chiste para que se ríen un poco. La carne es el tabernáculo terrenal en que andamos, como si fuera un caparazón, pesado en gran manera. Y a veces la carne es un obstáculo para usted buscar a Dios, para usted tener comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 4, dijo Pablo: lo que andamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque Pablo tenía un aguijón en la carne que no lo dejaba tranquilo. Se cree que era una enfermedad que le producía mucho dolor y mucha afrenta. Y el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Pablo oraba para que le quitaran ese aguijón en la carne. Y mientras oraba, el Señor le habló al apóstol Pablo y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y luego Pablo dice en 2 de Corintios 5:4 que lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Yo me imagino la desesperación de Pablo, porque el dolor que sentía en su cuerpo era tremendo. Ahora yo entiendo lo que padecen de dolores, porque yo en 48 años nunca hubiese tenido dolor, ningún dolor en mi cuerpo. Yo me mantuve sin un dolor en mi cuerpo hasta los 48 años. Yo no sabía lo que era un dolor de espalda, no sabía lo que era un dolor de pierna, de rodilla, nada de eso me daba a mí, nada. Pero eso es un aviso de algo, ¿verdad? Y yo me imagino que Pablo sentía angustia. Dice que él gemía con angustia. Y dice Pablo: yo quiero estar ausente del cuerpo. Oye, eso es lo que decía Pablo, de lo fuerte que era. Yo quiero estar ausente del cuerpo y presente al Señor. 2 de Corintios 5:8. Aunque en este contexto el apóstol Pablo estaba hablando de la glorificación del cuerpo, pero podemos usar este mismo texto para ilustrar el estorbo que nos produce muchas veces nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal,
Nuestra naturaleza humana carnal muchas veces se revela en contra del propósito de Dios. Muchas veces se convierte en un estorbo para cumplir con la asignación. Y por eso la Biblia compara nuestro cuerpo carnal humano con el barro. Y dice en 2 de Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Hay una excelencia que es el hombre nuevo dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Hay una excelencia, pero que está dentro de este cuerpo de barro, de este vaso de barro. Amén. La excelencia de Dios está en nosotros. Nosotros heredamos una naturaleza caída a través de Adán, pero hemos recibido, aleluya, una nueva naturaleza. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Diga conmigo: en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos seremos vivificados. Todos seremos vivificados. Somos más poderosos en el interior que en el exterior. Dígalo conmigo: yo soy más poderoso en el interior que en el exterior, porque dentro de mí está la naturaleza de Cristo. Dentro de mí está el nuevo hombre. Dentro de mí está el hombre espiritual. Amén. Dios ha depositado algo hermoso dentro de nosotros. Dios ha depositado algo glorioso dentro de nosotros. Se me está metiendo algo caliente en la pierna. Aleluya. Dios me va a sanar por completo hoy. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Dígale que está a su lado: Dios ha depositado algo hermoso y glorioso en nuestro interior. Somos la morada de Dios en el Espíritu. Dígalo conmigo: yo soy la morada de Dios en el Espíritu. Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Él habita en el templo que Él mismo creó en el huerto del Edén. Tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Dios dejó esa estructura humana allá el día que Él murió en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Comenzó la tierra a temblar. El velo del templo que separaba del lugar santo del lugar santísimo fue rasgado de arriba abajo. Era una cortina gigantesca, 20 pies de altitud, 40 pies de longitud y 4 pulgadas de grosor. Tremendo cortinaje ese. Y cuando Jesús dijo: consumado es, ese velo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que un ángel descendió del cielo con una espada desenvainada y rasgó el velo de arriba abajo, dando a entender que se le abría paso a un nuevo pacto y que el viejo pacto queda anulado. ¿Y qué significa eso? Que ya Dios no iba a habitar en un tabernáculo hecho por mano de hombre. Ya Dios no iba a habitar en el tabernáculo de Moisés, que Moisés erigió y levantó en el desierto. Dijo que Dios iba a habitar en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Dígale al que está a su lado: tú eres la morada de Dios. Díselo, díselo, díselo: tú eres la morada de Dios. Dígale al que está a su lado: tú eres la morada de Dios. Oh, díselo, díselo: tú eres la morada de Dios. En ti habita el Espíritu Santo. En ti habita el Espíritu de Dios. Amén. Y yo me pregunto lo mismo que me pregunté al principio: ¿acaso es difícil andar en el Espíritu? Yo le pregunto a vosotros: ¿acaso será difícil andar en el Espíritu? Sí y no. Es difícil andar en el Espíritu si tú alimentas más tu naturaleza carnal que tu ser espiritual. Y no es difícil
Porque el espíritu está presto y anhela siempre las cosas de Dios. De manera que tú eres el que tiene que tomar la decisión si andar en el espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Amén. ¿Tus prioridades son satisfacer los deseos de la carne y las ambiciones? ¿O es entrar en intimidad con Dios? Personas que van ocasionalmente a la iglesia. Ocasionalmente. Otros oran ocasionalmente. Otros leen la Biblia ocasionalmente. ¿Hace qué tiempo tú leíste la Biblia? La leí el domingo pasado cuando el pastor estaba citando los textos. Pero hay gente que solo leen la Biblia cuando están escuchando la palabra. En su casa no leen la Biblia. Y las oraciones que hacen son religiosas. ¿Cuáles son esas oraciones? Bueno, yo oro antes de acostarme 5 minutos y antes de levantarme 5 minutos. Son oraciones religiosas. Eso no es intimidad. Eso no es intimidad. Así como en el mundo natural, intimar con tu esposa es un asunto de tiempo. Tú no puedes ir desesperado como hombre a intimar con tu esposa, porque entonces va a tener problemas. Te van a pegar abajo en la primera base. Los hombres saben de lo que estoy hablando, porque es el hombre que tiene más problemas en cuanto a eso. Tú tienes que ir preparando el ambiente. Por eso la palabra habla de intimidad con el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Preparar el ambiente. Y no voy a dar mucho detalle para no desviarme del texto bíblico. Eso podría ayudárselo en otra conferencia, una conferencia de pareja. Alábale. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero eso se toma su tiempo. Y no es corriendo, eso se toma su tiempo. Amén. ¿Cómo tú vas a pasar de que 5 minutos en la presencia de Dios? ¿Y qué es eso? Dígale al que está a su lado, aprende a buscar a Dios. Dígale al que está a su lado, aprende a intimar con el Señor. Hay gente que son especialistas poniendo excusas. No, que la rodilla me duele, pastor, porque estoy sobrepeso. Y cuando me hinco de rodilla me duele. Bueno, ponte entonces unos cojines muy buenos que hay, hasta que tu cuerpo se acostumbre. Yo soy el que está más sobrepeso aquí en la iglesia. Eso es por ahora, porque ya vamos para abajo en el nombre de Jesús. Y cuando yo estoy cansado, porque ya llevo tiempo, un ejemplo, yo entonces, a mí me gusta orar sin nada abajo, con la rodilla en el piso literalmente. Pero cuando me canso algo o se me acalaman los pies, yo pongo un cojín porque quiero seguir intimando. Y cuando no me siento cómodo ahí, pues yo me tiro literalmente en el piso y sigo clamando, sigo orando, porque si me pongo en la cama me duermo. Entonces, dígale al que está a su lado, hay que intimar con Dios. No hay excusa. Diga, no ponga excusa. Yo sé que a veces se torna difícil andar en el Espíritu. Yo sé que a veces la carne se revela, pero hay que vencer la carne. Dígale al que está a su lado, hay que vencer la carne, hay que fluir en el Espíritu. Y mira lo que Jesús dijo para aquellos que ponen excusa muchas veces. En Mateo 10:37, Jesús dijo, el que no dejare padre o madre, hijo o hija, para seguirlo a él, no puede ser su discípulo. Yo no sé cómo usted entiende eso o cómo lo interpreta, pero ahí habla de prioridades. Antes de tú atender tus asuntos prioritarios, debe preocuparte por los que son más prioritarios.
debe cultivar una estrecha relación con Dios. Yo expliqué una vez ese texto bíblico muy bien, muy amplio, porque eso suena un poquito antifamilia muchas veces por no entender el texto. Pero hay gente que son muy aferrada a sus cosas. Hay gente que son muy aferrada a sus agendas. Hay gente que son muy aferrada a su programación. Y son locos y locas con su familia. Y es bíblico que la familia es un ministerio que nosotros tenemos, es una asignación y tenemos que cuidarla. Pero tenemos que cuidar por encima de todas esas cosas nuestra intimidad. ¿Con quién? Con Dios. Dice: el que no dejare padre o madre, hija o hijo para seguirlo a Él, no puede ser su discípulo. Y dice en Mateo 11:12, pero primero le voy a leer Lucas 9:62. También dice en Lucas 9:62: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Después que tú pones la mano en el arado, no puedes mirar hacia atrás, porque si miras hacia atrás, ya tú no eres apto para el reino de Dios. Qué fuerte esa palabra. Hay que explicarla después con más detalle, eso, por eso está fuerte. Y en Mateo 11:12 dice, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Y dice en Mateo 7:14, también dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, que el camino de la perdición es un camino ancho, espacioso, cómodo. Y el camino de la intimidad con Dios y de la salvación es un camino estrecho, y pocos entran por ese camino. En Mateo 19:24 la palabra dice, Jesús hablando dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El ojo de una aguja no es el ojo de la aguja que usted se está imaginando, sino que el ojo de una aguja era una puerta que había en los pueblos por donde entraban los animales. Y el camello, para entrar por el ojo de esa aguja, por esa puerta tan estrecha, para entrar tenía que arrodillarse y pelarse las rodillas. Amén. El camello pasaba por el ojo de la aguja, pero le costaba un gran precio. Tenía que arrodillarse porque el camello es alto, es grande, un animal grande, alto. Y se pelaba las rodillas, las patas. Y Jesús dijo, ahora lo entendió, ¿verdad? Jesús dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, por esa puerta tan estrecha, que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque es que la gente quiere vivir su vida cómoda, placentera. Y aquel que de ese texto dice: wow, qué difícil es entonces. Igualmente los discípulos dijeron: wow, cuán difícil es estar en comunión plena con Dios, porque hay que pagar un precio, porque la carne siempre se va a revelar. Pero no es difícil. El diablo quiere que tú creas que es difícil, pero no es difícil, porque Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mateo 11:30, Jesús lo dijo ahí. Amén, hermanos. No es tan difícil. Lo que hay que tener el deseo y el anhelo ferviente de buscar a Dios, de buscar su rostro. El hombre espiritual anhela las cosas que son de Dios, anhela estar bajo la voluntad de Dios, anhela vivir una vida en el Espíritu, anhela esa vida en el Espíritu, anhela pasar tiempo en la gloria de Dios, en la presencia del Señor. Y hay muchísimas cosas más que se la voy a mandar por WhatsApp porque el mensaje es bastante extenso. Pero en conclusión, el hombre espiritual desea ardientemente a Dios
y a las cosas que son de Dios. Se siente placentero haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto disfrutan un río? Levanten la mano los que disfrutan en tiempo de calor un río, una playa. Uno se siente cuando va a San Rafael, por ejemplo, con estos calores, uno se siente que llegó a la gloria de Dios. Así se siente el Espíritu cuando tú te arrodillas. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Así se siente el hombre espiritual cuando tú lees la palabra. Y dígale al que está a su lado, anhela fervientemente las cosas que son de Dios. Póngase de pie, póngase de pies. Y dígale al que está a su lado, anhela intimar con Dios. Anhela intimar con Dios. Anhela buscar su rostro. Que en los días por venir tú digas, yo me propongo buscar a Dios como nunca antes. Que usted se proponga buscar a Dios con todas sus fuerzas. Cierra tus ojos en donde tú estás. Te anhelo, te anhelo. Anhelo buscar tu presencia. Anhelo buscar tu gloria. Díselo, díselo. Quiero más de tu gloria. El grupo de adoración que pase por aquí y entone algo que hable de la intimidad, de estar en intimidad con Dios. Anhela. Sí, 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 sí. Anhela. Gloria a Dios. Anhela pasar tiempo en la presencia.